Muchas gracias, muy buenas tardes. Me van a traer un señalador y bueno, ahora como comenta la doctora Serralde, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento nutricio en síndrome metabólico. Ustedes saben que el síndrome metabólico es una entidad de moda, ¿no? Desde hace algunos años, con el aumento en los casos que hay de obesidad a nivel mundial, pues cada vez vemos con más frecuencia pacientes que padecen síndrome metabólico. En realidad no es una entidad o una enfermedad como tal, sino un conjunto de padecimientos que tienen como etiología común resistencia a la insulina. Esto va a tener también disfunción endotelial y, la forma en la que se va a manifestar más frecuentemente es a través de obesidad abdominal, alteraciones en la glucosa, en los lípidos y son pacientes que también presentan hipertensión arterial. Es muy importante que ustedes conozcan que a pesar de que algún paciente pudiese tener alguna de estas manifestaciones, siempre existen como factores detonantes o el sedentarismo o la sobrealimentación, además de algo de carga genética alrededor de cada una de estas. En esta otra lámina van a observar cómo existen algunas otras formas de presentar resistencia a la insulina que a lo mejor no son las que habitualmente vemos en las listas para hacer el diagnóstico, como por ejemplo la apnea obstructiva del sueño, la hiperuricemia, la poliquistosis ovárica o incluso la esteatosis hepática. Pero cada uno de estos tiene relación con resistencia a la insulina y al final van a conducir también a un problema de ateroesclerosis y disfunción endotelial. Esta definición es una de las más completas que existe actualmente sobre el síndrome metabólico y ustedes pueden ver nuevamente que es una asociación de problemas de salud causados por la combinación de factores tanto genéticos como ambientales que se asocian a sobrealimentación y a sedentarismo en los que la resistencia a la insulina se considera el componente patogénico fundamental. La historia que hay alrededor del síndrome metabólico no es corta. Ya a inicios del siglo pasado, más o menos en 1920, se empezó a observar por los médicos que era muy frecuente que los pacientes hipertensos también tuvieran hiperglucemia y con frecuencia hicieran cuadros de gota. Pero hasta 1988, Riven fue el que lo denominó como un síndrome X y para la década de los 90 se había hecho ya mucha investigación alrededor de esto y entonces el nombre cambió. Se supo que el factor etiológico común era la resistencia a la insulina y se conoció como síndrome de resistencia a la insulina y también como síndrome plurimetabólico y algunos otros nombres un poco más escandalosos como el cuarteto de la muerte por la asociación de problemas que venían en los pacientes que lo padecían. Pero fue hasta el 98 que la Organización Mundial de la Salud dio una primera definición unificada, que es la que leímos al inicio de esta laminilla. Vamos a ver rápidamente algunos de los criterios diagnósticos que existen actualmente para el síndrome metabólico. En el 98, la Organización Mundial de la Salud hizo esta propuesta y dijo, bueno, antes que nada, un paciente con síndrome metabólico tiene que cumplir alguna de estas características: ser diabético, esté o no recibiendo tratamiento, tener intolerancia a la glucosa, es decir, se obligaba a realizarse una curva de tolerancia oral a la glucosa, medir glucosa de ayuno o medir resistencia a la insulina a través de HOMA o alguna otra forma. Y además había que sumarle alguno de dos criterios de los que vienen enlistados abajo, que son presión arterial elevada, con las cifras de 140-90, triglicéridos altos, más de 150 miligramos por decilitro, colesterol HDL bajo, haciendo la diferencia entre hombres y mujeres, menos de 35 en hombres y menos de 45 en mujeres, y todavía se utilizaba la relación cintura-cadera como un marcador de obesidad central. Y otro de los criterios posibles era microalbuminuria. Para el 2001, el panel de atención para los adultos en Estados Unidos para el control del colesterol modificó los criterios y dijo, bueno, los que nosotros estamos presentando tienen una sensibilidad de hasta un 50% y una especificidad de más del 90%. Y entonces ellos decían, bueno, hay que sumar 3 o más de estos elementos.
Ahí se utilizaba ya no la relación cintura-cadera, sino simplemente la circunferencia de cintura, por ser una medida más relacionada con la cantidad de grasa que hay a nivel intraabdominal o de grasa visceral, y no simplemente la circunferencia de la cadera o de las nalgas, que podría variar sobre todo entre hombres y mujeres o incluso racialmente. Se utilizaba o se sigue utilizando en Estados Unidos el corte con 102 centímetros para los hombres y 88 centímetros para las mujeres. Y los otros criterios son muy parecidos a los que vimos de la OMS: triglicéridos altos, HDL bajo, hipertensión arterial con cifras un poquito más bajas, aquí no ponían 140/90, sino 130/85, y hiperglucemia en ayunas, que para el 2001 todavía no se había hecho la propuesta de más de 100 miligramos como un dato de corte, todavía se utilizaban los 110 miligramos por decilitro. En la Federación Internacional de Diabetes para el 2005 hizo otro cambio. Algunas investigaciones dejaron ver que la circunferencia de cintura también se modificaba racialmente y que era importante tener esto en consideración cuando hacíamos el diagnóstico. Ahora les voy a presentar cuál es lo que se propone para los mexicanos. Y bueno, además de tener obesidad central, tenían que tener los pacientes 2 o más de los elementos enlistados abajo, y son los mismos: presión arterial elevada, triglicéridos elevados, HDL bajo y glucosa alterada. En esta tabla ustedes pueden ver cómo, dependiendo de la raza, se hace alguna propuesta sobre la circunferencia de cintura. Por ejemplo, los europeos tienen chance de tener una circunferencia de cintura hasta de 93 centímetros en los hombres, y las mujeres la recomendación es que no pase de 80. Y así en cada una de las razas. Cuando llegamos a los sudamericanos o a los centroamericanos, donde nos encontramos los mexicanos, vemos que en realidad no hay estudios que sustenten un punto de corte, y lo que se ha hecho es sugerir que utilicemos los rangos de los sudasiáticos, que son 90 centímetros para hombres y 80 centímetros para mujeres. Estos son los rangos que se propone que se utilicen en nuestro país, y no los del ATP3 que con frecuencia encontramos en las publicaciones que nos regalan las empresas farmacéuticas, etcétera, ¿no? Entonces, 80 y 90 son los puntos de corte para los mexicanos. Para el 2005 hubo una reunión internacional para el manejo clínico del síndrome metabólico. Muchos médicos se habían quejado de que en sus sitios de trabajo o en diferentes zonas o regiones del mundo no había posibilidad de realizarle a todos los pacientes un HOMA o de medir el colesterol HDL, etcétera, y entonces se dijo que el diagnóstico podía ser clínico y que simplemente había que reconocer factores como obesidad abdominal, dislipidemia en quien pudiese hacerlo a través del laboratorio, presión arterial elevada, resistencia a la insulina, y en ocasiones habría forma incluso de medir un estado proinflamatorio o protrombótico con algunas de los elementos que vienen enlistados abajo, como la elevación de la ApoB, presencia de LDL alta, proteína C reactiva elevada, homocisteína, e incluso cosas ya más complicadas como alteraciones en los factores de la coagulación. Y para el 2009, una vez más, se intentó hacer una unificación o una armonización de los criterios diagnósticos, y entonces ahí se dijo, bueno, no es un criterio obligatorio o un requisito que el paciente tenga obesidad central. Existen pacientes con síndrome metabólico que no tienen circunferencia de cintura elevada, pero sí hay que juntar 3 o más de los siguientes elementos, y vienen los mismos: triglicéridos elevados, presión arterial alta, glucosa de ayuno alterada, HDL bajo y obesidad central. Este es un listado, probablemente no se alcance a ver hasta atrás, pero bueno, es simplemente para que recuerden que en realidad no tenemos que sabernos cada uno de los rangos, sino simplemente aprender a identificar el fenotipo de un paciente con síndrome metabólico y saber que es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular aumentado.
Esta frase del doctor Ignacio Chávez creo que queda muy bien en este caso, que dice: clínica es la medicina y clínica lo será por siempre, por más avance tecnológico que ocurra. Entonces, no necesitamos obligatoriamente conocer algunos de los resultados del laboratorio de nuestro paciente, pero sí es importante hacer las recomendaciones pertinentes cuando reconozcamos a un paciente con riesgo cardiovascular aumentado y que se manifiesta a través del síndrome metabólico. Finalmente, el concepto de síndrome metabólico es simplemente un intento por integrar en una sola entidad todas las consecuencias biológicas que tienen la resistencia a la insulina y las patologías asociadas. Y es por eso que incluso actualmente algunos grupos de endocrinólogos, de cardiólogos, de internistas ponen controversias sobre el uso del concepto de síndrome metabólico, ¿no? Porque en realidad no es una enfermedad como tal o una entidad patológica única. Sí es importante que sepamos que cada uno de sus componentes es un factor de riesgo independiente y que cuando se suman algunos de estos, en realidad el efecto es sinérgico y no solamente aditivo. Ahora, dependiendo de los criterios que utilicemos, pues en una población dada habrá más o menos pacientes con síndrome metabólico. Y sí es importante que ustedes sepan que la mortalidad por cualquier causa incrementa hasta 2.5 veces más en quien tiene síndrome metabólico, independientemente de si ese sujeto es o no obeso, independientemente de sus niveles de colesterol o incluso de si fuma o no. Este listado implica algunos de los factores de riesgo que debemos de identificar para los pacientes que pueden tener síndrome metabólico. La obesidad central es uno de los principales, pero también el ser sedentario o el tener más de 40 años son factores de riesgo. El ser latino es otro factor de riesgo, el tener antecedentes familiares de diabetes, de hipertensión, de enfermedad cardiovascular prematura o tener antecedentes personales de intolerancia a la glucosa, ya sea porque a lo mejor durante la infancia fui obeso o durante la adolescencia fui obeso o porque durante mi embarazo desarrollé diabetes gestacional o porque tuve un hijo de más de 5 kilos o de más de 4 kilos, todos son estos factores de riesgo que debemos de reconocer. A veces la simple manifestación de resistencia a la insulina, como la pseudoacantosis nigricans, es un factor de riesgo. El síndrome de ovarios poliquísticos, el tener grasa en el hígado o padecer hiperuricemia. En cuanto a la epidemiología, bueno, hay mucho incluso en nuestro país acerca del síndrome metabólico y su prevalencia en México. En el 93, cuando se realizó la encuesta nacional de enfermedades crónicas, se encontró que si se utilizaban los criterios de la OMS para hacer el diagnóstico, aproximadamente el 13% de los mexicanos tenían síndrome metabólico, aproximadamente 6 millones. En ese mismo grupo de personas, si se utilizaban los criterios del ATP3, las cifras aumentaban hasta 12 millones. Y otros datos interesantes para ustedes es que en el 93 se encontró que el 35% de los pacientes que tenían síndrome metabólico eran pacientes de menos de 40 años, es decir, gente muy joven. El 90% de ellos tenían sobrepeso o tenían obesidad, el 60% tenía hipertensión, era más frecuente en hombres, casi 46% de los diagnosticados eran hombres y el 24% tenía hipertrigliceridemia. Ya para el 2004 hubo un estudio en donde se publicó que en México aproximadamente el 27%, siguiendo los criterios del ATP3, tenían síndrome metabólico. Si lo comparamos con la cifra anterior, verán cómo en el 93 solamente un 26% de la población tenía este diagnóstico. Y luego, tristemente, en unos cuantos años más, para el 2006, se encontró que el 50% de los mexicanos de los adultos mexicanos tienen síndrome metabólico, aproximadamente 47 millones de mexicanos. Y ahora, bueno, pues habrá que esperar los resultados de la encuesta nacional de salud que se realizó a inicios de este año, de los cuales todavía no hay resultados impresos, pero bueno, a partir del 2006 se empezaron a implementar muchas políticas a nivel gubernamental para intentar combatir la obesidad, sobre todo a nivel infantil, ¿no? Porque era un escándalo que el 30% de los niños mexicanos tuvieran obesidad.
Y bueno, pues veremos si hay algún resultado positivo a estos años de distancia. El aumento del número de pacientes con síndrome metabólico va a la par de la pandemia de obesidad, ¿no? Y es por eso que la prevención de la obesidad es también la forma más directa y más fácil de evitar el costo o las consecuencias del síndrome metabólico. Y el tratamiento obviamente va a implicar cambios en el estilo de vida de nuestros pacientes. Y eso, aunque ustedes no lo crean, son de las cosas más difíciles de lograr en la consulta, porque implica modificar nuestra dieta, modificar la cantidad de actividad física que realizamos, y en los pacientes que ya tienen obesidad implica perder peso. Ahora les hago una rápida propuesta de cómo abordar el síndrome metabólico para que no lo olvidemos. La A se asocia con el acordarse. Ya dijimos que hay que reconocer el fenotipo y bueno, una vez que hemos identificado a un paciente con síndrome metabólico, entonces tenemos que evaluarle el riesgo cardiovascular que éste tiene. Y eso se puede hacer a través de diversas escalas, ¿no? La más conocida es la de Framingham, pero hay otras muchas. La B habla de presión arterial y en caso de que nuestro paciente tenga hipertensión y que no disminuya con el simple hecho de bajar de peso, habrá que elegir preferentemente entre un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador de los receptores de angiotensinógeno 2. Y recordar que los beta bloqueadores que se proponen actualmente como de primera línea para el tratamiento de la hipertensión y los diuréticos, sobre todo los tipo tiacídicos, deben de aparecer en nuestras opciones como una segunda o incluso una tercera línea de acción porque su uso pudiese empeorar la glucosa. En cuanto a la C, bueno, hablamos del colesterol. Los objetivos para el colesterol LDL se han ido modificando a lo largo de los años. Actualmente se propone que el colesterol LDL no rebase los 100 miligramos por decilitro, pero en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular aumentado, que son diabéticos, que ya han tenido algún accidente cerebrovascular o que ya han tenido cardiopatía isquémica, manifestado como un infarto o simplemente como angina, este nivel o esta meta debe de bajar y actualmente se recomienda que sea de 70 miligramos por decilitro de LDL. Si no logramos que se modifiquen los niveles de HDL bajos o de colesterol total o LDL elevados, pues debemos utilizar estatinas o en el caso de HDL bajo triglicéridos, fibratos. En cuanto a la D, pues hablamos de la dieta y también de la diabetes o de la intolerancia a la glucosa. Es importante saber que los pacientes no necesitan a lo mejor llegar a su peso ideal. Muchas veces tratamos pacientes con obesidad mórbida o que tienen que bajar 40 o 60 kilos. Si nosotros planteamos esos objetivos desde la primera consulta, la mayoría de los pacientes no van a regresar porque ven imposible o una meta a muy largo plazo bajar 60 kilos, ¿no? Pero sí hay beneficios metabólicos con simplemente reducir entre un 5 o un 10% del peso actual, siempre y cuando el paciente tenga sobrepeso u obesidad. Y del tratamiento farmacológico, sobre todo el que se propone para intolerancia a la glucosa, que es el metformin, pues habrá que preguntarse durante cuánto tiempo lo vamos a dar, ¿no? El metformin que se utiliza actualmente para evitar la progresión de intolerancia a la glucosa a diabetes, muchas veces los pacientes usan una caja, la caja que les dan el día de la consulta, y cuando regresan en 3 o 4 meses ya lo suspendieron, ¿no? A veces felizmente regresan con cifras de glucosa normal, pero entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿se lo reinicio? ¿Ya no tiene intolerancia a la glucosa? ¿O en 2 meses otra vez va a tener cifras elevadas? ¿Se lo doy por 1 año, por 5 años, por 10 años? Hay algunos estudios que están intentando dilucidar esto, pero en realidad no hay nada escrito, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo se debe dar de metformin a un paciente con intolerancia a la glucosa. En cuanto al ejercicio, pues es piedra angular del tratamiento del síndrome metabólico, no solamente como preventivo, sino también como parte del tratamiento, porque disminuye la inflamación, ayuda a controlar la glucosa, mejora los niveles de presión arterial y el perfil de lípidos, es decir, todas las grandes manifestaciones del síndrome metabólico, además de que mejora la sensibilidad a la insulina. Las recomendaciones actuales de ejercicio son 150 minutos a la semana de ejercicio de moderada
o vigorosa intensidad. A veces es difícil explicarle a los pacientes qué es eso de moderada o vigorosa intensidad. En quien tiene dinero y se puede comprar un aparato para medir el pulso o un podómetro, bueno, pues podemos recomendarles alcanzar más o menos el 60% de su frecuencia cardíaca máxima, pero la verdad es que la mayoría de la población no tiene acceso a este tipo de aparatos. Y simplemente diciéndoles que hagan una caminata a un paso más o menos rápido, y ese más o menos rápido empieza cuando el paciente siente falta de aire y ya no puede mantener una conversación con otra persona. Esa es justo la forma de medir esa intensidad de moderada, ¿no? Y es una cosa muy sencilla para los pacientes. Se recomienda también que se hagan a la semana 2 o 3 días de ejercicio de resistencia, lo cual tampoco quiere decir que los pacientes tengan que pagar la inscripción a un gimnasio o levantar pesas, ¿no? Pero sí hay que darle acondicionamiento a los músculos, no solamente en la parte cardiovascular o cardiopulmonar. Y la recomendación de que no haya más de 2 días de descanso entre una sesión y otra de ejercicio es también importante si queremos conservar los beneficios tanto metabólicos y cardiopulmonares que se obtienen a través del ejercicio. En cuanto a la alimentación, es muy importante que como médicos o como personal de salud sepamos dar consejo dietético a nuestros pacientes, no solo a los hospitalizados, sino también a la población que acude a la consulta externa o que es ambulatoria. Ustedes saben que tristemente la mayoría de los pacientes utilizan planes de alimentación comercial para controlar su peso. Y la mayoría de estos planes no tienen un sustento científico y se basan simplemente en la modificación drástica de la composición de los macronutrientes, es decir, carbohidratos, lípidos y proteínas. Y ustedes sabrán de qué tan usual es que los pacientes consuman la dieta del helado de vainilla, la dieta de la sopa de la col, dependiendo de su grupo sanguíneo, el uso de la alcachofa que estuvo tan de moda en los últimos años, un fin de semana de jugos para desintoxicarse, etcétera, ¿no? Todos este tipo de dietas con frecuencia logran pérdida de peso muy rápida, que a veces es incluso contraproducente en cuanto al estado nutricio de los pacientes, o puede empeorar la esteatosis en pacientes en donde ya se ha diagnosticado depósito de grasa en el hígado, y además son planes de alimentación muy difíciles de seguir a largo plazo. Entonces, la mayoría de los pacientes acaban aburridos de las dietas y con muy pobres resultados, ¿no? Existen muchas formas de modificar la composición de las dietas. Existen dietas altas en carbohidratos, bajas en carbohidratos, altas en grasas, bajas en grasas, altas en proteínas, o dietas con muy pocas o muy bajas calorías, ¿no? La verdad es que la mayoría de los estudios, de los metaanálisis que hacen seguimiento a 5 o 10 años en el uso de cualquiera de estos patrones de alimentación, al final logran el mismo número de kilos perdidos, que en realidad son muy pocos, ¿no? Aunque es cierto que algunas dietas pudieran generar un poco más de saciedad en los pacientes. Por ejemplo, las dietas más altas en proteínas generalmente evitan que el paciente esté picoteando entre uno y otro tiempo de alimentación, y específicamente hablando de síndrome metabólico, las dietas que son muy altas en grasas, esas que anuncian de coma todo el chicharrón y la garnacha que usted desee y baje de peso, sí a la larga aumentan de peso a los pacientes y empeoran la resistencia a la insulina. Y las dietas muy altas en carbohidratos aumentan los triglicéridos y disminuyen el colesterol HDL. Así es de que ninguna de estas dos deberían de ser opciones para los pacientes con síndrome metabólico. En esta imagen podemos observar cómo en verde, con un rombo, se le da seguimiento a un grupo de pacientes que solamente hicieron dieta, y podemos ver cómo a un año de distancia, ese grupo de pacientes desciende aproximadamente 12 kilos. Sin embargo, a 5 años ha prácticamente recuperado todos los kilos que bajó. Aquellos pacientes que además de hacer dieta combinan con ejercicio y con terapia conductual, logran posiblemente una pérdida un poco más de kilos,
pero a la larga, a 1 año y a 5 años, prácticamente están igual, ¿no? Estos resultados pues son poco halagadores en cuanto a cualquier programa de descenso de peso. Y aquí hay unas cifras todavía más tristes en donde ustedes pueden ver que cuando solamente se hace dieta, el 75% de los pacientes van a recuperar su peso a tan solo 1 año y el 90% ha recuperado el peso a 2 años. Cuando adicionamos terapia conductual, el 70% de los pacientes va a recuperar su peso a 30 meses y tristemente a 5 años la mayoría de los pacientes incluso pesan más de lo que pesaban al inicio. Sin embargo, cuando se adhiere ejercicio, vemos que solo el 58% de los pacientes ha recuperado su peso a 2 años. Y es por eso que el ejercicio debe formar parte del tratamiento de todos los pacientes con síndrome metabólico. Y en esta gráfica, en el recuadro amarillo, son pacientes que no lograron mantener la pérdida de peso, es decir, el peso que habían perdido, y el 40% de ellos no hacía ejercicio, y si lo comparamos con el recuadro azul, son los pacientes que han logrado mantener el peso que perdieron, y un poco más del 80% de esos pacientes son los que se siguen ejercitando. Existe en Estados Unidos una corte de pacientes interesante, inició en el año 94 y continúa hasta la fecha. Tienen registrados aproximadamente 10,000 pacientes y los criterios para entrar a esta corte de pacientes es 1, ser adultos, 2, haber perdido al menos 15 kilos y haberse mantenido o mantenerse en esa pérdida de 15 kilos al menos por 1 año o más. Y algunas de los, cómo he logrado este descenso de peso de los pacientes es el 55% de ellos lo han hecho bajo supervisión, ya sea de un médico, de un nutriólogo o incluso de un programa comercial, pero pareciera que el hecho de estar continuamente bajo vigilancia trae buenos resultados para al menos la mitad de los pacientes. Y la otra cosa es que el 98% de esta corte de pacientes han tenido que modificar su ingesta, es decir, quien pretenda bajar de peso, mejorar los índices del síndrome metabólico sin hacer nada, simplemente con ir a la consulta o tener deseo de bajar de peso, pues no lo va a lograr, ¿sí? El modificar la ingesta implica restringir el consumo de algunos alimentos, limitar el tamaño de las porciones, aprender a hacer algo de conteo calórico, planear nuestros alimentos, es decir, desde la mañana yo sé qué voy a utilizar de colación a las 11 de la mañana cuando tenga hambre y tengo que tener ya comprado lo que voy a cenar si es que cuando regrese del trabajo no tengo tiempo de hacerlo y entonces la única opción que me quede será ir a comer tacos a la esquina, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que han ayudado a los pacientes a lograr esta pérdida de peso. La otra cosa interesante es que son constantes también en fines de semana y durante periodos vacacionales. El 75% de ellos se automonitorean semanalmente en báscula y entonces se dan cuenta cuando han ganado 100 gramos o 200 gramos, no cuando a 5 años se pesan y dicen, uy, ya peso los 10 kilos que había perdido, ¿no? El 78% de los pacientes desayunan todos los días de la semana y el 94% de ellos se mantiene activo, al menos caminando, durante al menos 60 minutos diario, ¿no? Esto no se parece en realidad a los 150 minutos semanales que se proponen actualmente, ¿no? Pero bueno, para evitar la recuperación de un paciente que ya ha perdido peso, no es suficiente solamente 150 minutos semanales. Y el 62% de ellos ha disminuido las horas que ve televisión a 10 horas semanales y la explicación de esto es que la mayoría de los pacientes que realizan o que ven televisión, bueno, utilizan esas horas que están en reposo en vez de poder realizar algo de actividad física. Los planes de alimentación a veces no tienen que ser del todo individualizados o no implican que sepamos hacer un menú, pero sí que podamos aproximadamente disminuirle a un paciente entre 500 y 1000 kilocalorías al día. Esto quiere decir que para la mayoría de las mujeres un plan de unas 1200 calorías y para los hombres
aproximadamente entre 1.200 y 1.600 kilocalorías, serían una dieta que permitiría bajar de peso. Además, el objetivo que podemos esperar en una dieta que no sea demasiado restrictiva es que el paciente solamente pierda de medio kilo a 1 kilo por semana, lo cual tampoco ayuda mucho porque los pacientes sienten que han hecho un gran esfuerzo durante la semana y solamente han bajado 600.000 gramos, ¿no? Y que para el final del mes hayan logrado bajar entre 2 y 4 kilos solamente. La mayoría de los estudios como les comentaba, cuando comparan uno u otra dieta, acaban por concluir que en realidad no importa qué dieta hagamos, pero que la hagamos, ¿no? Y la responsabilidad que le implica a un paciente en cuanto a modificación de hábitos, desde lo que van a comprar, la forma de cocinar y también de actividad física. Los objetivos reales que podemos platicar en la consulta con nuestros pacientes es a lo mejor una disminución de un 10% del peso actual, y la otra cosa es que con frecuencia los médicos evitamos tratar el problema de sobrepeso o de obesidad con nuestros pacientes, muchas de las ocasiones porque nosotros mismos tenemos sobrepeso o tenemos obesidad, ¿no? Y entonces pues es como difícil tratar el asunto con los pacientes, ¿no? Oiga, usted tiene que bajar 20 kilos, y el paciente contesta, y usted como 30, ¿no? Entonces, pero bueno, independientemente de que el médico tenga o no obesidad, no debe de ser un tema que evitemos en la consulta, ¿no? Es frecuente que los pacientes acudan cada 3 o 4 meses a su consulta de diabetes, de hipertensión, y que nadie les haga el comentario de que, oiga, usted tiene que bajar de peso, ¿no? Afortunadamente los beneficios que aporta a un paciente el descenso de peso no solamente se ve en un mejor control de la presión arterial, sino a lo mejor en el dejar de tomar 2 medicamentos para la presión, ¿no? Mejorar el perfil de lípidos, ayuda también a controlar la glucosa y en general disminuye la mortalidad, no solamente la cardiovascular, sino la mortalidad general y la mortalidad asociada a diabetes mellitus. Poco sabemos sobre orientación médica los médicos, sobre orientación alimentaria, perdón, pero sí creo que es importante que, dado el número de pacientes con obesidad que diario recibimos en la consulta, sepamos hacer recomendaciones sobre el tamaño de las porciones, sobre qué opciones se tienen cuando uno tiene que comer fuera de casa. El enseñar a nuestros pacientes a reconocer algunos hábitos que tenemos para comer, por ejemplo, como si estoy nervioso, como si estoy triste, como si estoy ansioso, como si estoy viendo la televisión. Y todos estos a veces son disparadores del apetito que pueden fácilmente controlarse a través de alguna otra actividad, ¿no? Es recomendable que los pacientes simplemente nunca queden tan llenos, pero tampoco demasiado hambrientos, ¿no? Los planes de alimentación demasiado restrictivos, como yo les decía, son muy difíciles de seguir a largo plazo. Y el otro punto es tratar con los pacientes de que adopten un plan de ejercicio o volverse al menos físicamente activos. En ocasiones es imposible para un paciente con obesidad mórbida realizar 30 minutos de caminata, ¿no? Con frecuencia son pacientes que tienen problemas severos en articulaciones, o son pacientes que tienen problemas pulmonares muy importantes que requieren incluso oxígeno suplementario, pero bueno, una vez bajados algunos kilos podrán empezar a hacer algo de actividad física. Y recordar que el tejido magro, es decir, el músculo, es en realidad el que es metabólicamente activo. Esta es la explicación de por qué muchos pacientes, después de haber perdido a lo mejor unos 5 o 8 kilos, no bajan ni 1 kilo más. Y lo que pasa es que la pérdida de peso incluye no solamente grasa, sino también músculo. Y en el momento en que lo tenemos descansando, disminuimos nuestro gasto energético basal. En cuanto a los cambios en el estilo de vida, hay muchas asociaciones que hacen recomendaciones. Con frecuencia se nos entrega en sesiones como esta o a través de la industria farmacéutica pequeñas hojitas como para desprender y regalarle a nuestros pacientes. Pero tristemente lo que viene en esas hojas son listas como esta. Entonces cuando la gente llega a su casa y cree que ahí va a decir como las instrucciones para evitar el síndrome metabólico, simplemente dice disminuya
7% de grasas saturadas, ¿no? El paciente no tiene la menor idea de cuál es la grasa saturada, ni sabe cuántos son 200 miligramos de colesterol, ni cuántos son 2 gramos de sal al día, ni cuántos son 25 gramos de fibra soluble, ¿no? Entonces es importante que podamos dar recomendaciones prácticas a nuestros pacientes. En esta siguiente lámina aparecen algunas de las recomendaciones dietarias que hace la Asociación Americana del Corazón, que creo que son muy fáciles de entender para los pacientes. Son un poco en pro de la dieta DASH, o la dieta que se recomienda para detener la hipertensión. Y dicen, bueno, si usted no acostumbra a comer frutas, agréguelas como postre o como colación, pero evite consumir jugos, ¿no? Por la cantidad de azúcar que estos contienen. Si usted no consume verduras, bueno, al menos agréguelas en cada uno de los tiempos de alimento, es decir, desayuno, comida o cena. Elija lácteos, pero que estos sean descremados. El yogur, la leche, el queso, todo debe de ser descremado. A partir de los 2 años de edad, todos los humanos debemos de consumir lácteos descremados. Prefiera cereales integrales. Son una buena fuente de fibra y una buena fuente de vitaminas, ¿no? Agregue grasas sanas a su dieta en forma de frutos secos, es decir, almendras, cacahuates, nueces, y también en forma de aceite de oliva a sus ensaladas o como colación. Evite que las carnes sean el ingrediente principal de su platillo. Ahora a lo mejor el doctor Infante se va a quejar y va a decir, entonces todos van a estar anémicos, ¿no? Pero bueno, el consumo de carne, sobre todo de carne roja, debe ser carne magra, ¿no? Hay que limitar el consumo de carne al menos a 200 gramos por día, y intentar, en quien se pueda, y estos generalmente son no solo por cuestiones económicas, sino por cuestiones geográficas, consumir pescado 2 veces a la semana por ser una fuente rica de omega 3 y estos tener beneficio a nivel del endotelio. Y la recomendación de hacer 2 comidas vegetarianas a la semana también vienen incluidas en la Asociación Americana para el Corazón. No consuma más de una cucharadita de sal de mesa diario, es decir, no agregue ya, intente no agregar sal a los alimentos cuando ya están en su mesa, pero también necesitamos explicarle a los pacientes que con mucha frecuencia consumimos sal sin darnos cuenta. Muchos de los condimentos con los que aderezamos nuestra comida, como la catsup, la salsa Maggi, la salsa soya, la salsa inglesa, traen cantidades altísimas de sal. Y esto pudiese tener algunas consecuencias en el paciente hipertenso, no en todos. Y viene también ahí la recomendación de moderar o limitar el consumo de alcohol a 2 bebidas diarias si se es mujer y 3 bebidas diarias si se es hombre, sin que esto tenga un efecto sumatorio para el fin de semana. Es decir, si yo no bebí lunes, martes, miércoles y jueves, no puedo beber 10 el sábado. En México y a nivel mundial existen muchas formas de brindar orientación alimentaria. Ustedes conocen bien el plato del bien comer, algunos habrán visto o revisado incluso esta jarra que se propuso una vez que se conocieron los resultados de la ENSANUD del 2006. Pero existen otras muchas, como algunas recomendaciones para adherirse a un plan de dieta mediterránea, las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón que acabamos de leer, la dieta del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que además todas están gratis en internet, se pueden imprimir a veces para el paciente, a veces para que nosotros las leamos, muchas veces vienen con fotografías o son muy vistosas para los pacientes. Y en México también existe una norma oficial de orientación alimentaria a la cual podemos acceder fácilmente a través de internet. En específico les voy a hablar de la dieta mediterránea porque es de las pocas que ha demostrado tener un efecto benéfico a nivel de síndrome metabólico. La dieta mediterránea es la que se consume justo en los países que están en el Mediterráneo, es la dieta que ellos han hecho de toda la vida, pero aproximadamente en los 70 fue que se descubrió que en estos países en donde el consumo de grasas era muy alto, tenían en realidad muy pocos pacientes con enfermedad cardiovascular. Y la explicación es que las grasas que ellos consumen son grasas monosaturadas. Y bueno, se ha hecho mucha investigación alrededor de esto. En ese tiempo hubo un estudio que se llamó el estudio de los 7 países, en donde se identificó a Creta
como el país en donde más grasa se consumía y menos eventos cardiovasculares existían. Es una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas y nueces. Se evita al máximo los alimentos procesados, la proteína animal viene del pescado y del pollo, se consume huevo pero no más de 4 unidades a la semana. Los lácteos se consumen en cantidad moderada y son lácteos descremados. El aceite de oliva es la fuente de grasa principal y es una grasa monosaturada, y además se tiene el beneficio de consumir vino tinto con los alimentos. Y los postres son a base de frutas frescas y no de pasteles o alimentos con densidad energética muy elevada, que normalmente son ricos en grasa y en carbohidratos. A nivel del síndrome metabólico y la dieta mediterránea, hay algunos estudios en donde se ha podido corroborar que el adherirse a un patrón de dieta mediterránea puede mejorar no solo la circunferencia de la cintura, sino aumentar el colesterol HDL, los triglicéridos y la glucosa. Hay un estudio muy interesante que se publicó en el 2011. Es un metaanálisis que incluye 50 diferentes estudios y más de 500,000 pacientes, en donde se observó que la dieta mediterránea podía disminuir hasta en un 31% la aparición de síndrome metabólico. Sin embargo, cuando se hace ya el análisis estadístico no hubo significancia, pero bueno, es interesante saber que los pacientes sí pueden obtener beneficios al hacer algunos cambios en su alimentación. Hay otro estudio publicado en el 2008 en donde se demostró que la dieta mediterránea puede disminuir la mortalidad general aproximadamente en un 9%, y hay otros patrones de dieta como la vegetariana, que sin entrar en Honduras con respecto a lo del hierro, ha demostrado también algunos beneficios metabólicos. Este es un estudio, el segundo estudio de salud de los adventistas, que ustedes saben que es una población, es una religión que practica sobre todo el vegetarianismo. Es un estudio que incluyó a 773 pacientes, la mayoría de ellos tenían 60 años, pero no todos, había gente desde 40 años. Y en este estudio se observó que había o se buscaba encontrar una asociación entre un patrón de dieta vegetariano, un patrón de dieta semi-vegetariano y un patrón de dieta no vegetariano, con algunos de los factores que se manifiestan más fácilmente en el síndrome metabólico, como HDL bajo, triglicéridos altos, glucosa alterada, hipertensión y obesidad central, ¿no? Y cada uno de estos factores estudiados, excepto el colesterol HDL, se observó que tenían una menor aparición en los pacientes que eran vegetarianos. Existen algunas otras dietas que hacen propuestas sobre efectos benéficos sobre el síndrome metabólico. Se han propuesto sobre todo que haya fitoquímicos o micronutrimentos que tengan capacidad de modificar la enfermedad, entendiendo a esta como un estado proinflamatorio, y el efecto que se pudiese encontrar a través de ellos es que disminuyen la glucosa, disminuyen la resistencia a la insulina, tienen un efecto hipolipemiante y en general antiinflamatorio. Algunos de los alimentos que se han utilizado en diversos estudios son alimentos que se consideran funcionales por estos efectos que acabamos de comentar, como el nopal, la avena, la proteína de la soya, las semillas de chía. Incluso algunos de ellos son alimentos tradicionales de consumo frecuente en nuestro país. En Instituto Nacional de la Nutrición, en el 2010 se hizo un estudio muy interesante en donde a un grupo de pacientes que tenían síndrome metabólico se les daba una cápsula que contenía estos 4 alimentos, y después se medían se medía, bueno, si habían bajado de peso, si tenían resistencia o no a la insulina y si había mejorado, si había una mejora también en el perfil de lípidos, y se encontró que sí la había, ¿no? Algunos de los micronutrientes que y de fitoquímicos asociados a estos resultados son los omega 3, los betaglucanos, la proteína vegetal, la fibra, en general antioxidantes y polifenoles, son todos los que pudiesen encontrar un beneficio en cuanto a el síndrome metabólico.
Ahora también ustedes podrán decir que hay algunos pacientes que a pesar de hacer la dieta no encuentran beneficios metabólicos, ¿no? Y entonces también hay algo de estudio alrededor de esto, y la conclusión es que esos pacientes van a requerir en realidad una estrategia nutricional mucho más individualizada y probablemente tomando en cuenta sus polimorfismos genéticos, ¿no? Por ejemplo, en los nativos americanos o en los mestizos mexicanos existen algunos genes que son exclusivos de nuestra raza y que están asociados con obesidad, con diabetes y con la aparición de HDL bajo. Y algunas modificaciones en estos polimorfismos hacen que los pacientes respondan o no a dietas bajas en colesterol, que son, bueno, esto es motivo de una plática entera sobre nutrigenética, nutrigenómica, etcétera, pero bueno, hay investigaciones muy actuales y mexicanas al respecto. Ahí les puse la bibliografía del estudio este que les comentaba de nutrición, y es una de las explicaciones de por qué no siempre funciona la dieta, ¿no? Y bueno, pues finalmente y solo como conclusión, quisiera que se llevaran a casa el hecho de saber que el síndrome metabólico es el principal factor precursor identificable y corregible de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus, que es las principales causas de morbimortalidad en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos su ponencia a la doctora Holguín y no sé si tengan algunas preguntas. Hola. Bueno, no como tratamiento del síndrome metabólico en sí, es una de las posibilidades de tratamiento farmacéutico que existe actualmente para lograr descenso de peso, ¿no? Tiene algunas consecuencias nutricionales, ¿no?, al provocar diarrea, pero no es un tratamiento específico para síndrome metabólico, sino para el paciente con obesidad. Bueno, lo que quería comentar es lo siguiente, de que hay un estudio de 100 y tantos países que lo realizó un doctor Malan, en el cual se veía la estructura alimentaria de todos los países, de esos países, más de 100. Y haciendo una correlación pues, respecto a la mortalidad general que se puede tener, que desde luego está relacionado porque el síndrome metabólico es de alguna manera algo que va a contribuir a una mayor mortalidad de la población. No se encontró en lo absoluto alguna correlación positiva entre la estructura alimentaria y la esperanza de vida de la población. ¿Puede ser algún comentario de eso? Sí, voy a regresar la diapositiva esta que les presenté del un metaanálisis. La mayoría de este tipo de estudios, doctor, son estudios observacionales, son estudios que se hacen en población abierta, y a veces las conclusiones que podemos hacer quedan como un poco vagas en el sentido de que uno pudiese pensar, ¿es en realidad el patrón de dieta el que beneficia o le trae consecuencias metabólicas al paciente, o algunas otras, ¿no? Por ejemplo, este estudio de los adventistas, en realidad no quiere decir que el ser vegetariano sea mejor o peor que otra situación, pero habrá que tomar en cuenta esos pacientes, qué tan obesos son, fuman o no fuman, ¿no?, que por cierto no fuman, ¿no?, y que a lo mejor ese tipo de características pudieran explicar el por qué sí o el por qué no a veces la dieta tenga o no beneficio. El tomar en cuenta los polimorfismos es una cosa como muy actual, pero eso también habría que tomarlo en cuenta, ¿no? De estos 100 países, ¿qué países eran, no? ¿Qué genética tenían? ¿Consumen o no vino con los alimentos? ¿Qué tanta grasa tienen en su patrón de dieta, ¿no? Es difícil hacer conclusiones, ¿no? Pero es cierto, incluso en este metaanálisis, cuando ya hacen la parte estadística, ni siquiera la dieta mediterránea, que es la que se ha propuesto sobre todas las demás
que tenga un beneficio metabólico, encontró resultados significativos, ¿no? Entonces, no solamente es la dieta, ¿no?, sino es el mantenerse físicamente activo, es el no fumar, es muchas cosas alrededor, ¿no? Creo que eso pudiese explicar. Lo que quería recalcar más que nada es que viendo la ponderación, o haciendo una ponderación de la alimentación no es notable, es a lo que me refiero, porque sí hay otros factores que van a ponderarse con diferente valor y que van a incidir en la cuestión de pues una más larga vida, ¿no? Porque Pues es nuestro estilo de vida, ¿no? Y dentro de ese estilo de vida tiene que ver también la dieta, ¿no?, entre otras 20 cosas. están incluidos en esos países hasta los espinales, que ya ven que ellos no comen carne ninguna vegetal casi, ¿verdad? Pura carne. Y sin embargo, no mostraban realmente una presencia fuerte en la cuestión alimentaria. Eso es lo que quería decir. ¿Algún otro comentario? Yo creo que nos podríamos pasar toda una vida viendo comentarios o situaciones que están alrededor de una obesidad. Ahorita se ve en el aspecto de un síndrome metabólico, también una obesidad, una diabetes, es un monstruo de mil cabezas, sino nada más en aspectos técnicos, fisiológicos o biológicos, sino los sociales tienen mucho que ver. El obeso desde hace tiempo pues hasta es un estatus social, ¿verdad? Pues está obeso porque tiene ingreso, tiene que comer, porque está flaco, porque está desnutrido, porque está jodido, porque no tiene dinero para comprar. O sea, es toda una gama de situaciones, como digo yo, pues es un monstruo de mil cabezas y hay que enfrentarlo. Y hay que enfrentarlo con mucho cuidado porque si en algo no permite el paciente fácilmente que se meta, eso es lo que yo voy a comer, ahí no me meto. Pero hay cosas en las cuales yo no te voy a permitir. Y eso va a muchos cuestionamientos. ¿Será el médico el mejor personaje para enfrentar la obesidad en los pacientes? Pues quién sabe, ¿no? ¿Cómo fue que el paciente llegó a esa obesidad? ¿Por cuestiones médicas o por hábitos, por ritos, por otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, son muchos cuestionamientos y el que yo agregaría ahorita un poco es el de tiempo. Estamos hablando de cantidades y es muy importante hablar de cantidades, no de cambios de vida o de estilos, porque pues yo cambio mis hábitos, pero los que están alrededor de mi mesa no, y es un problema muy serio. Pero hablarles a ellos de tiempo, y eso es muy importante. Tú no te hiciste obeso de la noche a la mañana, ni en 2 meses, ni en 4 meses. Tardaste años. Y las modificaciones a tu dieta, a tus estilos de vida y a tu obesidad también van a pasar años. A los médicos nos ganan las prisas, y también como aquel que a los 15 años, en 15 días quiere parecer Marita de Nardo, a los médicos también nos ganan, ¿no? Y queremos hacer las dietas muy rápidas. Y esto tiene que ser con mucha pausa, con mucha tolerancia, y viendo un sinfín de cosas. Y aunque muchos los han visto así, de todos modos, los fracasos están a la orden. Claro, lo que comenta el doctor es muy importante, ¿no? Sí creo que los médicos jugamos un papel fundamental en las recomendaciones de un cambio en el estilo de vida. No quiere decir que sea ya mañana, ¿no? O que tengas que cambiar todo, porque todo lo que haces está mal. Pero sí creo que no debemos de perder de vista que el médico tiene como obligación sí marcar al paciente que tiene cierto riesgo y que podría mejorar o disminuir ese riesgo modificando algunas cuestiones, ¿no? Es cierto, no todos los pacientes lo permiten, ¿no? Ese también es el arte que uno desarrolla en la consulta, ¿no? Y si vemos pacientes con obesidad, creo yo que sí es una responsabilidad hacer el comentario de que, oiga, usted tiene más riesgo. Es como decirle, oiga, no está bien que usted fume, ¿no? A lo mejor yo también fumo, lo cual tampoco es lo que está a discusión en este momento, ¿no? Pero creo yo que aunque no somos probablemente la única solución, no debemos de decir es que a mí no me toca, ¿no?
el problema de la obesidad, como usted dice, es multifactorial y ahí en la parte del tratamiento y del abordaje pues tiene que ver la sociedad, la industria de alimentos, un montón de cosas, ¿no? Es un problema muy complejo. Tiene que cumplir alguna de estas características: ser diabético, esté o no recibiendo tratamiento, tener intolerancia a la glucosa, es decir, se obligaba a realizarse una curva de tolerancia oral a la glucosa, medir glucosa de ayuno o medir resistencia a la insulina a través de HOMA o alguna otra forma. Y además había que sumarle alguno de 2 criterios de los que vienen enlistados abajo, que son presión arterial elevada, con las cifras de 140/90, triglicéridos altos, más de 150 miligramos por decilitro, colesterol HDL bajo, haciendo la diferencia entre hombres y mujeres, menos de 35 en hombres y menos de 45 en mujeres, y todavía se utilizaba la relación cintura-cadera como un marcador de obesidad central. Y otro de los criterios posibles era microalbuminuria. Para el 2001, el panel de atención para los adultos en Estados Unidos para el control del colesterol modificó los criterios y dijo, bueno, los que nosotros estamos presentando tienen una sensibilidad de hasta un 50% y una específica alrededor de cada una de estas. En esta otra lámina van a observar cómo existen algunas otras formas de presentar resistencia a la insulina que a lo mejor no son las que habitualmente vemos en las listas para hacer el diagnóstico, como por ejemplo la apnea obstructiva del sueño, la hiperuricemia, la poliquistosis ovárica o incluso la esteatosis hepática. Pero cada uno de estos tiene relación con resistencia a la insulina y al final van a conducir también a un problema de ateroesclerosis y disfunción endotelial. Esta definición es una de las más completas que existe actualmente sobre el síndrome metabólico y ustedes pueden ver nuevamente que es una asociación de problemas de salud causados por la combinación de factores tanto genéticos como ambientales que se asocian a sobrealimentación y a sedentarismo en los que la resistencia a la insulina se considera el componente patogénico fundamental. La historia que hay alrededor del síndrome metabólico no es corta. Ya a inicios del siglo pasado, más o menos en 1920, se empezó a observar por los médicos que era muy frecuente que los pacientes hipertensos también tuvieran hiperglucemia y con frecuencia hicieran cuadros de gota. Pero hasta 1988, Riven fue el que lo denominó como un síndrome X y para la década de los 90 se había hecho ya mucha investigación alrededor de esto y entonces el nombre cambió. Se supo que el factor etiológico común era la resistencia a la insulina y se conoció como síndrome de resistencia a la insulina y también como síndrome plurimetabólico y algunos otros nombres un poco más escandalosos como el cuarteto de la muerte, por la asociación de problemas que venían en los pacientes que lo padecían. Pero fue hasta el 98 que la Organización Mundial de la Salud dio una primera definición unificada, que es la que leímos al inicio de esta laminilla. Vamos a ver rápidamente algunos de los criterios diagnósticos que existen actualmente para el síndrome metabólico. En el 98, la Organización Mundial de la Salud hizo esta propuesta y dijo, bueno, antes que nada, un paciente con síndrome metabólico toxicidad de más del 90%. Y entonces ellos decían, bueno, hay que sumar 3 o más de estos elementos. Ahí se utilizaba ya no la relación cintura-cadera, sino simplemente la circunferencia de cintura, por ser una medida más relacionada con la cantidad de grasa que hay a nivel intraabdominal o de grasa visceral y no simplemente la circunferencia de la cadera o de las nalgas, que podría variar sobre todo entre hombres y mujeres o incluso racialmente. Se utilizaba o se sigue utilizando en Estados Unidos
el corte con 102 centímetros para los hombres y 88 centímetros para las mujeres. Y los otros criterios son muy parecidos a los que vimos de la OMS: triglicéridos altos, HDL bajo, hipertensión arterial con cifras un poquito más bajas, aquí no ponían 140/90, sino 130/85, y hiperglucemia en ayunas, que para el 2001 todavía no se había hecho la propuesta de más de 100 miligramos como un dato de corte, todavía se utilizaban los 110 miligramos por decilitro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me van a traer un señalador y bueno, ahora, como comenta la doctora Serralde, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento nutricio en síndrome metabólico. Ustedes saben que el síndrome metabólico es una entidad de moda, ¿no? Desde hace algunos años, con el aumento en los casos que hay de obesidad a nivel mundial, pues cada vez vemos con más frecuencia pacientes que padecen síndrome metabólico. En realidad no es una entidad o una enfermedad como tal, sino un conjunto de padecimientos que tienen como etiología común resistencia a la insulina. Esto va a tener también disfunción endotelial y, la forma en la que se va a manifestar más frecuentemente es a través de obesidad abdominal, alteraciones en la glucosa, en los lípidos, y son pacientes que también presentan hipertensión arterial. Es muy importante que ustedes conozcan que a pesar de que algún paciente pudiese tener alguna de estas manifestaciones, siempre existen como factores detonantes o el sedentarismo o la sobrealimentación, además de algo de carga genética